La diversión. Esa sensación que nace cuando te sientas en tu sillón favorito a disfrutar de tu serie favorita o jugar una tranquila partida de FIFA y que muere cuando inicia este episodio con el tema de los sindicatos. Los sindicatos son para la democracia como ese tornillo que siempre te sobra cuando armas tu escritorio, pero que tarde o temprano te das cuenta que era importante para que se mantenga en pie. Y aunque la única cosa más aburrida que hablar de sindicatos sea ser parte de un sindicato, ya estás aquí, así que vamos a tomarnos este amargo trago con unas merecidas cucharaditas de azúcar. Un sindicato es una asociación formada por trabajadores con el fin de proteger sus derechos e intereses laborales. Es el instrumento mediante el cual trabajador y patrón pueden dialogar para el beneficio de ambas partes. Y para que básicamente el patrón no se comporte como Don Cangrejo, quien después de sentirse furioso con Patricio, cuando éste le eligió como el pirata en el juego del tesoro del holandés volador, descargó su ira contratándolo como empleado del crustáceo cascarudo para despedirlo injustificadamente 2 segundos después. Hay un antiguo y malvado pirata. ¡A pasarlo por la plancha! Parece que usted es el pirata, Don Cangrejo. Patricio, estás despedido. Pero ni siquiera trabajo aquí. ¿Quieres un empleo de inmediato? ¡Ya lo creo! ¡Despedido! Lamentable, la verdad. Y por supuesto hablaremos de este sindicato que habita en la cima de los sindicatos mexicanos, ese que ha sido dirigido por importantes seres humanos y por otros que casi parecen seres humanos, el Tony Soprano de los sindicatos. Me refiero al sindicato más grande de México y uno de los más poderosos de Latinoamérica, el CENTE, que no son las siglas de Satanás nos trajo a Elba, sino de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y así como Godzilla tuvo un principio a causa de radiación por bombas nucleares, el CENTE también tuvo un principio gracias a esos ataques de bombas atómicas que causan radiación destructiva capaz de crear mutaciones monstruosas, o sea el PRI. Antes de la existencia del CENTE fueron apareciendo varios mini sindicatos de maestros, tal vez con buenas intenciones, pero peor organizados que una peda de adolescentes. Cada quien jalaba por su lado y no tenían la más mínima idea de conformar un organismo unificado. Así siguió un ratote hasta que por ahí de la década de los 40 comienzan a coquetear unos a otros, hasta que finalmente en 1943, producto de aquella unión, se formaliza el sindicato que hoy conocemos. Como se sabe, el sindicato fue apapachado desde la cuna por el antiguo PRI. Desde el principio se les inculcó los valores priistas de derecha, el nepotismo, la aglomeración del poder en un solo hombre, la subordinación del resto de sus miembros, la idolatrización de las iniciativas privadas, la falta de democratización en sus procesos, y hasta aquí voy a parar con esto porque a los miembros de Atypical TV les está causando una erección. Ahora, sería injusto decir que todo fue malo con el CENTE. Principalmente ayudó a unificar, escuchar y organizar las demandas de los maestros en México. Les dio esa esperanza de que sus peticiones serían por lo menos microfoneadas por su sindicato. Peticiones que iban relacionadas con sus condiciones laborales, mejores salarios, ascensos, mejores prestaciones, en fin, demandas totalmente legítimas. Pero, irónicamente, luchar por mejores salarios y dignidad para los maestros fue algo que el CENTE no supo cumplir. Sí, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación decidió no hacer la principal actividad para la que existe un sindicato. Es como entrar a Pornhub y ver que solo hay cursos de física cuántica. Esa no es la razón por la que uno decide entrar. Esto provocó que grupos numerosos de maestros comenzaran a distanciarse ideológicamente del CENTE y a pensar en una forma distinta también de diferenciarse en sus políticas. Es así que en diciembre de 1979, en una asamblea del CENTE organizada en Oaxaca, se formalizó un grupo opositor al CENTE, la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con C. Sí, solo le cambiaron una letra. Es la CENTE, ¿qué esperaban? La CENTE, además de ser responsable de este logotipo, que parece como si al país le estuvieran saliendo erupciones de acné, es quizá el grupo opositor más importante dentro del sindicato oficial de maestros en México, el CENTE con S, porque hay que recalcar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no es otro sindicato, son miembros del CENTE que lograron dejar de identificarse con la S y comenzaron a autopercibirse con la C, y esto sin decepcionar a sus padres. Las intenciones de la CENTE como grupo de resistencia eran al principio bastante buenas
y podría decirse que esperanzadoras para todos esos maestros víctimas de la represión, hostigamiento, menosprecio que durante décadas el CENTE ocasionó a quienes no se alineaban con sus principios. Pero, spoiler, estas buenas intenciones no tardaron en caer. A medida que la CENTE fue expandiendo sus carpas, literal y figurativamente, su poder incrementó hasta el punto de tener el control total de estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, incluso Chiapas. Y este ni siquiera es Chiapas, es el vitiligo de José Antonio Meade. Lograron desplazar al CENTE y comenzaron a imponerse, a crecer en miembros que simpatizaban con la corriente de izquierda de la CENTE y se apoderaron de estos territorios. Es curioso cómo la izquierda está tan traumada por las décadas de latigazos de la derecha que termina tomando el mismo látigo cuando le toca el turno de dirigir. Una de las cosas que caracteriza a la CENTE son sus numerosas movilizaciones y su olor como a hierbas extrañas. No numerosas por la cantidad de maestros, sino por la cantidad de veces en que ocurren. Esto es el sello de la CENTE. De esa forma se hacen notar, gritan sus desacuerdos y pretenden obtener mejores condiciones laborales. Esto es su ADN. Así asumen su lucha por los derechos que, según ellos, el CENTE no les ha podido defender. Ahora bien, dentro de la misma CENTE hay profesores que se oponen a sus principios, a los modos en los que se conduce este gremio. En los estados que mencionamos anteriormente, donde la CENTE tiene el poder casi absoluto, los líderes sindicales se han mostrado totalmente autoritarios ante cualquier atisbo de rebeldía o siquiera cuestionamiento. Por ejemplo, por allá del 2015, durante las evaluaciones que se realizaban a los maestros en el marco de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, evaluación a la que por supuesto se oponían el CENTE y la CENTE, varios profesores de este último sindicato voluntariamente fueron a presentar su evaluación, lo que les mereció el repudio de sus líderes. Varios maestros denunciaron que presuntos miembros de la CENTE les impidieron presentar sus exámenes, los sometieron, y esto es totalmente cierto, hasta les cortaron el pelo. Vea usted, las imágenes que estamos viendo son indignantes. Un grupo de integrantes de la sección 7 de la coordinadora interceptaron a las víctimas en el municipio de Comitán de Domínguez. Acto seguido los raparon y los colgaron pancartas con el tema traidores a la patria. ¿Qué país tan normal? La CENTE se mareó al llegar a la cima del ladrillo y reprodujeron lo mismo de lo que habían sido víctimas durante años: antidemocracia sindical, clientelismo, injusticia, persecución política, represión, amenazas y hasta violencia física. Todo el paquete PRI Premium, añadiendo el servicio de corte de cabello sin costo extra. Pero el CENTE aún estaba por revelar su peor rostro. 1.978 millones de pesos del contribuyente, que eran de los maestros, se los llevó su líder. El delito se llama robo. Aunque su enriquecimiento se notaba y mucho en su gusto por vestir diamantes y prendas Louboutin, Prada, Chanel, su avión, sus propiedades dentro y fuera de México. Soy una mujer que tiene una manera de vivir solvente y que aspiraría a que todos los maestros y todos los mexicanos viviéramos igual. Pero el dinero no fue su problema, sino su poder político, que ha hecho triunfar a presidentes mexicanos de cualquier color, con su fuerza electoral de más de 1,5 millones de electores. Ese es alguien que se esfuerza por no solo ser horrible por fuera. Esta señora ha sido la cosa más abominable que le ha sucedido a la educación en este país. Traicionó a sus maestros y afectó indirectamente así a millones de estudiantes mexicanos. Pero al menos ya sabemos cómo se ve un trasplante de rostro fallido. La imagen de la vacunación contra la rabia, además de esconderse miles de millones de pesos del sindicato de maestros, también escondía, digamos, ciertos extraños fetiches. Y yo volaba para el Bester Gordilla. Yo realmente cubría los vuelos de mi hermano. La señora se zafa su pie de la zapatilla y me la pone en la boca. ¿El pie? Su pie. ¿En tu boca? Ajá. Entonces, si tú cuentas un segundo con 20 milésimas, yo estaba allá en Morelos. Así, no, mamar, güey. Oye, entonces... Y así comienzan mis pesadillas de las próximas 3 semanas. Pero paremos un momento aquí. ¿Por qué estamos hablando de sindicatos? Porque aquí cabría hacer una pregunta central. ¿Hay relación entre el sindicato de maestros y la calidad educativa del país? La respuesta a esta pregunta es la misma a ¿es el Baester realmente un ser humano? No estamos seguros.
En un artículo bastante chingón de Graciela Benzunzán y Arturo Tapia, dos doctores especializados en ciencias políticas y sociales, reconocen que la relación entre el CENTE, incluyendo la CENTE, los resultados del aprendizaje en los estudiantes es un tema que no se ha abordado debidamente en México y que es necesario tomarlo en cuenta. Una postura que suele tomarse incluso desde el propio gobierno es que el maestro es la parte central del proceso de aprendizaje, es decir, que es responsabilidad del maestro el nivel de aprendizaje de sus alumnos, lo cual no es realmente cierto. El aprendizaje del alumno tiene que ver con una gran variedad de factores: su entorno social, familiar, estado socioeconómico, salud, alimentación, en fin. Incluso hay estudios que arrojan que alrededor del 70% del logro educativo de un estudiante tiene que ver con el factor individual y familiar, y solo el 30% con la escuela y el salón de clases, donde entra el juego el maestro. Y como pinche siempre, el trabajo que no hacemos en México sí lo han hecho los gringos. Y para fines de obtener futuros apoyos del CONACYT para hacer esta investigación, sugiero que se diga que se usarán muchos, pero muchos nopales en la investigación para usar sus numerosas propiedades. La única propiedad que quiero que tengan es que hagan que mi huevito revuelto sepa bien. En este estudio gringo se analizó cómo afectan positiva y negativamente en la calidad educativa los sindicatos de maestros. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a ir mencionando cada uno de los puntos positivos y negativos de los sindicatos e iremos haciendo check en los que parezca que aplica en México. En este estudio se concluyó que los sindicatos elevan los costos de la educación, lo que deja pocos recursos para la inversión en otras áreas. Sí. Los sindicatos protegen contra el despido a maestros ineficientes. Sí. Le quitan autonomía a los directivos de las escuelas para tomar mejores decisiones. Sí. ¿Los sindicatos pueden bloquear reformas educativas que amenacen sus intereses personales? Sí, ya lo han hecho. Ahora los puntos positivos. Los sindicatos dan profesionalismo y dignidad a los maestros. Sí. Ayudan a expresar mejor sus ideas y preocupaciones. Ajá. Los sindicatos presionan a las autoridades para obtener recursos para mejoras de las escuelas. No debería ser, pero sí. Esto es un estudio gringo, falta comprobar con una investigación propia. Pero aunque no haya aún una investigación que lo confirme, hay cosas que sí se pueden ver. El CENTE constantemente deja a miles de estudiantes sin clases por la cantidad de paros y marchas a lo largo del ciclo escolar. Es obvio que eso afecta el aprendizaje. Hay una falta de conexión entre los intereses laborales que defiende el sindicato y los buenos resultados educativos. O parece que no saben cómo conciliar ambas cosas o simplemente no les interesa. ¿Cuál es la solución a esto? Es lógico que en este humilde espacio de internet no hay una respuesta absoluta, pero parece ser que la vía es que las personas responsables de la educación se sienten con los dirigentes del sindicato y establezcan una mejor relación entre sus intereses laborales y los objetivos de aprendizaje en el país. Que el ingreso y la promoción de los maestros sea por méritos académicos, con mejores incentivos para que se capaciten mejor y que la permanencia dependa no de la cantidad de marchas a las que asistan ni cuántos cortes de cabello hagan al mes, sino de los buenos resultados que obtengan en sus evaluaciones. Suena fácil decirlo, pero al recordar quién es el actual secretario de Educación Pública, esto parece un sueño guajiro. Si tú eres un maestro, ya sea afiliado al CENTE o a la CENTE, no te enojes con este humilde espacio de YouTube. Piensa que tu trabajo es valioso y que le debes tu labor no a un grupo de líderes de izquierda o de derecha que se embolsan millones de pesos mientras toman champaña los fines de semana, sino a la educación de tus alumnos, a tu país. Vámonos ya a jugar FIFA.